cada día más. Pero bueno, gracias a Dios por su palabra a través del libro de Oseas. Y ahora estamos por iniciar una nueva serie, hermano. Y yo creo, ¿verdad? Que, no sé si esto ya lo he dicho antes, pero es que la palabra de Dios es tan maravillosa y tan profunda. Creo que me he encontrado con el tema más difícil a exponer desde que he estado predicando. Y ese tema, hermanos, es la gloria de Dios. Vamos a ir a través de una serie de enseñanzas en las cuales vamos a tratar de entender lo que es la gloria de Dios y qué tiene que ver con usted y conmigo. Los cristianos somos llamados a vivir para la gloria de Dios y sin embargo muchas veces desconocemos siquiera qué es eso. Entonces queremos conocer y debemos conocer y queremos aprender y estudiar. Entonces hoy vamos a iniciar una serie, hermano, que nos lleve a través de eso, pero no es fácil, hermanos, hablar de la gloria de Dios. Yo siempre acostumbro a iniciar estableciendo términos y haciendo definiciones de los términos, pero, hermanos, ¿cómo podemos definir la gloria de Dios? Es algo que se escapa, hermanos, totalmente a nuestro entendimiento. Más sin embargo, Dios se ha revelado a nosotros y quiere que le conozcamos, y quiere que conozcamos y contemplemos su gloria. Lo que Él nos permite ver de ella, hermanos, y es suficiente para cambiar nuestra percepción de Dios y nuestra vida totalmente. Entonces, queremos ir a eso. No alcanzamos a entender, pero trataremos, aunque cuando pensamos en la gloria de Dios surgen más bien todavía como que muchas más preguntas en nuestro entendimiento. Por ejemplo, preguntar, decía yo, ¿cómo puedo describir la gloria de Dios? ¿Cómo puedo yo entender qué es la gloria de Dios? ¿Cómo puedo y debo reaccionar cuando puedo y soy capaz de ver la gloria de Dios? Porque es importante para nosotros, para mí como creyente, poder conocer y entender la gloria de Dios. Todos esos temas, hermanos, que se desatan cuando simplemente decimos la gloria de Dios, vamos a tratar de verlos en esta serie. No puedo decirle ahorita cuánto tiempo vaya a durar, pero sí van a ser algunas semanas. Amén. Entonces, quiero hacer la aclaración primero, hermanos. No va a ser una serie consecutiva. A veces hablamos de predicación expositiva y predicación consecutiva, y lo que normalmente hacemos, hermanos, es expositiva, consecutiva, es decir, tomamos un libro de la Biblia y vamos versículo por versículo y exponemos. Es expositiva porque exponemos lo que el texto dice nada más, tratamos de apegarnos fielmente a él, y es consecutiva porque vamos versículo por versículo. Pero esta serie, hermanos, aunque sigue siendo expositiva, es decir, vamos a ir al texto, a la Biblia, a la palabra, y decir solamente lo que la Biblia diga, no es consecutiva, sino que es temática, es otra forma de predicar también. Le digo para que no me vaya a decir, ¿y qué libro vamos a ver? No, hermanos, hoy queremos enfocarnos en un tema y vamos a ir aprendiendo, pero sin embargo tenemos el mismo deseo, seguir siendo fieles a la palabra de Dios. Amén. Nada más como dato, ¿no? Ahora, quiero empezar, y para que entendamos, hermanos, por qué considero yo importante, necesario que cada uno de nosotros, hermanos, escuche este tema, esta enseñanza, y de esa manera, hermanos, crezcamos. ¿Por qué es importante? Bueno, quiero empezar con una ilustración. Es muy conocida. Creo que todos los que pasamos por primaria tal vez la oímos en algún momento, pero nos enseña algo, una gran verdad. Y esta es la ilustración, hermano, de los ciegos y el elefante, los 6 ciegos y el elefante. No sé si usted lo ha oído. Si no lo ha oído, es una ilustración que nos cuenta, nos dice que había en una ocasión 6 ciegos que acostumbraban a reunirse, ¿verdad? En un parque, y estaban siempre platicando y hablando entre ellos, pero todos los 6 eran ciegos. Y resulta que en una ocasión sale el tema de preguntarse, ¿cómo es un elefante? ¿Cómo será que es un elefante? Porque todos ellos eran ciegos y jamás habían visto un elefante. Si es que les entró esa duda y empezaron a discutir y a platicar entre ellos cómo sería un elefante. Dijeron, no vamos a poder saberlo a menos que veamos,
que estemos frente a un elefante y lo toquemos y empecemos nosotros a darnos cuenta cómo es un elefante. Entonces ellos pidieron ayuda y alguien de alguna manera les presenta un elefante delante de ellos y ellos se acercan para empezar a tocarlo y conocer cómo es un elefante. Y dice esta ilustración que el primero dice que era el más decidido o el más ansioso y se abalanzó rápido para caminar y tocar al elefante, pero en eso cayó. Y al caer, dice que puso sus manos sobre el suelo, sobre la tierra y empezó a decir, un elefante es como una pared de barro. Y se quedó él con eso en su mente y nadie le corrigió, pues los demás no veían tampoco. Entonces dice que el segundo se acercó de frente al elefante y lo primero que alcanzó a tocar fue sus colmillos. Y empezó a tocar sus colmillos y él dijo, no, un elefante es como una lanza. Y se quedó con esa idea. Y el tercero se acercó también y el elefante movía su trompa y en un momento, ¿verdad?, él logró tocar la trompa del elefante y empezó a recorrerla y dijo, no, un elefante es como una enorme serpiente. Pero luego después vino el cuarto, hermanos, y él se acercó por atrás y el elefante estaba moviendo su cola intentando espantar a las moscas y lo golpeó. Y entonces cuando lo golpea aquel hombre toma esa cola y la toma y dice, no, un elefante es como una soga vieja ya greñuda, áspera. Dice, es como una soga, como una cuerda. Y se queda él con esa idea. El quinto se acerca y donde va palpando lo primero que toca es una oreja y le empieza a ver y a sentir y a recorrer y dice, no es cierto, un elefante es como un gran abanico y se mueve y echa aire. Y entonces se queda él con esa idea y finalmente dice que viene el sexto ciego, que era, por cierto, el más viejito de ellos, agachado y encorvado totalmente, que dice que además de encorvado era bajito, tanto que pasa por debajo de la barriga del elefante, topa con una de sus pies y lo abraza y dice, no es cierto, un elefante es como el tronco de un árbol enorme. Y entonces se ponen todos a discutir y todos terminan acusándose unos a otros de mentir porque dicen, tú no conoces un elefante, yo he tocado un elefante. Y uno decía que era como una lanza, otro que era como una cuerda, otro que era como una serpiente, otro que era como un árbol. Y cada uno, hermanos, decía conocer al elefante y que ellos estaban en lo correcto y todos los demás estaban equivocados. ¿Por qué cuento esto, hermanos? Porque cuando hablamos de Dios, un ser tan grande y tan magnífico, hermanos, desgraciadamente nos pasa muchas veces como esos ciegos. Nosotros acostumbramos a ver una parte de Dios y aferrarnos a que eso es Dios, aferrarnos a que eso es Dios. Cada quien, hermanos, muchas veces elegimos qué pensar de Dios, elegimos qué, y de veras, lo voy a decir así, pero he visto gente que de verdad lo hace, qué parte de Dios es nuestra favorita, y estudiamos los atributos de Dios, y conocemos los atributos de Dios y muchas veces nos quedamos con un solo atributo y hay gente que se abraza y dice Dios es amor y estamos como el ciego y dice Dios es amor y Dios es amor y ahí nos sacan a la persona. Y hay gente que ve la justicia de Dios y dice Dios es justo y Dios es justo y Dios es justo y de ahí no lo saca. Y hay gente que solamente ve la ira de Dios. Hay predicadores que parece que solo conocen la ira de Dios y hermanos que parece que solo conocen la ira de Dios. De manera, hermanos, que estamos como los ciegos, nos aferramos a una parte de Dios, a una cualidad de Dios, y no alcanzamos a comprender lo que es Dios, y sin embargo, nos airamos y peleamos y decimos, no, Dios es así, como los ciegos, nos aferramos a esa idea. Todo es cierto, Dios es justo, todo es cierto, Dios es amor, todo es cierto, Dios es fuego, Dios es ira. Una ira santa y justa. Dios es santo, Dios es eterno, Dios omnipotente, Dios es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe. Pero cuando vemos a Dios así y nos enfocamos en una sola parte, o lo vemos solamente en partes, incapaz de poner todo junto, hermanos, no estamos viendo a Dios, no estamos conociendo a Dios, solo vemos una parte de Dios. Ahora,
dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la gloria de Dios? Y es que yo pienso, hermanos, estoy convencido, muchos cristianos solo ven una parte de Dios y no a Dios. Y ese es un gran error, creo yo, porque eso trae grandes problemas en nuestra vida espiritual y en cómo honramos y servimos a Dios y cómo vivimos delante de Dios. Trae terribles consecuencias. El problema, hermanos, para el creyente que ve solo una parte de Dios, es que al aferrarse a una cosa no alcanza a ver completamente a Dios y no lo ve como Él es, no lo ve glorioso, lo glorioso que es nuestro Dios. Y hermanos, y en consecuencia tendrá una idea defectuosa de Dios, pero también responderá de una manera defectuosa a Dios. ¿Por qué, hermanos, vemos creyentes que no buscan la comunión con Dios? Que no oramos, no leemos la palabra de Dios, no ayunamos tratando de afligir la carne para dominarla y buscar crecer también, hermanos, como ejercicio espiritual para tener esa comunión con Dios. No es tan fácil dejar de congregarnos y créanme, no estoy diciendo nada de esto en afán de criticar a nadie, pero quiero que entendamos, hermanos, el problema de no ver a Dios como Dios es. Y no ponemos a Dios verdaderamente en el centro de nuestra vida y no le damos la honra de vida que es, simple y sencillamente porque no lo hemos visto como Él es. Por la gracia de Dios, hermanos, hemos sido salvos. Y yo no digo que no seamos salvos, sino que nos hemos quedado atorados en la puerta de entrada al reino de Dios, que es el Evangelio de salvación en Cristo. Pero hay tanto que conocer de Dios, tanta profundidad en la persona de nuestro Dios, hermanos, para conocer que jamás acabaremos, ni en toda la eternidad, de ver y conocer y disfrutar la gloria de Dios. Pero, hermanos, no le ponemos realmente encima de todo lo habido por haber, porque no vemos a Dios tan glorioso como debiéramos de verlo. Y es por eso, hermanos, que también como consecuencia nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos están por encima de Dios. Podemos decir con la boca que amamos a Dios y que Él es el primero en nuestra vida, pero no es cierto. En la práctica otras cosas están por encima de Dios: el trabajo, los bienes, el entretenimiento, las preocupaciones, los afanes de la vida, los placeres mundanos, hermanos. Todo puede llegar a tomar un lugar por encima de Dios, simple y sencillamente porque el creyente tiene una visión defectuosa de Dios. Ese es el problema, y eso es la razón por la que yo hoy quiero que hablemos y entendamos, hermanos, quién es Dios, quién es el Dios que tenemos, cuál es el Dios al que servimos. Estoy convencido, hermanos, que estos problemas y estos desdenes que hacemos a Dios tienen como causa el no ver cuán grande y cuán glorioso es nuestro Dios. Entonces, hermanos, si los cristianos somos llamados a vivir para la gloria de Dios, pero ¿cómo podemos vivir para la gloria de Dios si no conocemos la gloria de Dios? Ni siquiera podemos hablar correctamente de la gloria de Dios, entender qué es la gloria de Dios, entender por qué decimos que Dios es glorioso. ¿Cómo podremos entonces vivir para la gloria de Dios? Entonces, hermano, mi propósito en esta serie, y se lo digo para que usted coopere en su corazón y en su alma y dispóngase a que juntos alcancemos este propósito, pero mi propósito es entonces mostrar la majestad y la grandeza del glorioso Dios al que servimos y nuestra posición ante Él. No solo ver quien Dios es, sino nuestra posición ante Él, para que podamos conocer a la persona de Dios y le honremos y adoremos y sirvamos con libertad, con gozo y adecuadamente según su majestad y su gloria. Que podamos ver la majestad y la grandeza de Dios para que podamos servirle con gozo y con alegría y responder adecuadamente a su majestad y a su gloria. Ese es mi propósito, hermano, el día de hoy. Ahora, siendo esta una serie, lo que vamos a realizar el día de hoy solo tomo una parte de este propósito y quiero que examinemos, hermanos, a través de las Escrituras y que lleguemos a entender, hermanos, quién es Dios y la grandeza
y la majestad de nuestro Dios. Que hoy solo al salir usted se lleva una idea en su mente, cayéndose a pedazos, rompiéndose todo su intelecto, su corazón y su mente, porque va desbordado por la imagen de un Dios infinito, glorioso, majestuoso. Entonces, hermanos, con la ayuda de Dios, querrá decir que he hecho, con humildad lo digo, mi trabajo, ¿verdad?, de hacerle ver al Dios glorioso que tenemos. Ese es mi propósito único el día de hoy. Amén. Así que decía, vamos a empezar en esto, y siempre me gusta empezar, decía, por definir los términos, pero ¿cómo definimos, hermanos, la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Vamos a ver primero qué es la gloria de Dios, pero es tan difícil definirla, hermanos, que vamos a tener que ir despacio y por partes para que podamos entender de qué hablamos cuando hablamos de la gloria de Dios. Amén. Ahora, entonces, un buen lugar para empezar, nuestro hermano John Piper, un hombre que vive apasionado por la gloria de Dios, usted lo ha leído y lo conoce, sabe. Dice, un buen lugar para empezar es Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5, así es que le invito para que me acompañe a Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5, y después de estar leyendo esta palabra, oramos, porque apenas voy a empezar. Gloria a Dios. Isaías 6, versículo 1. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno daba al otro voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Padre, te alabo y te bendigo, Señor. Te doy gloria y honra porque tú eres digno de ella, porque tú eres Dios. Nos humillamos delante de ti, Señor, y damos la gloria debida a tu nombre, Señor. En esta mañana, Señor, o tarde, mañana aún, nos presentamos ante tu presencia, Señor, para rogar tu ayuda, tu socorro, que tu Espíritu Santo, Señor, me ayude, Dios, a exponer esta palabra a tu pueblo, Dios. Hay temor, Señor, ciertamente en mí, porque ¿cómo alcanzar a comunicar lo que es tu gloria, Dios? No puedo. Ayúdame, por favor, en el nombre de Jesús te lo pido. Que al terminar esta exposición, Señor, tu pueblo se vaya, Señor, maravillado por la gloria del ser perfecto y maravilloso que tú eres, Dios, grande en majestad. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo haga esta obra en mí al exponer y esta obra en mis hermanos al oír, Señor. Y que así, Padre, podamos nosotros ser edificados, Señor, y crecer en nuestro conocimiento de ti y responder, Señor, empezar a entender para empezar a responder adecuadamente, Dios, a la gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdame, Dios, hoy. Amén. Es un tema difícil, hermanos. Estoy maravillado con la gloria de nuestro Dios. Desde la noche de anoche que pasé estudiando y he estado estudiando este tema, leyendo, la mente, hermanos, escapa, no alcanza a comprender todo esto. Pero dice este pasaje que acabamos de ver en Isaías, hermanos, si usted tiene tiempo caminando con el Señor, sabe que es un pasaje donde Isaías, el profeta Isaías, nos narra ese encuentro que él tuvo con el Señor y esa visión donde a él Dios se le manifestó, ¿verdad? Y le mostró su gloria y lo pudo ver glorioso a nuestro Dios. Hay algunos teólogos que dicen, toda esta visión que Isaías tiene no es que Dios sea exactamente así. Dios es mucho más glorioso que esto que Isaías vio, pero Dios en su
misericordia, hermanos, su gracia y su deseo de acercarse a nosotros y que le conozcamos se revela a nosotros en maneras que podamos entenderle, y se adapta muchas veces a las criaturas, hermanos, para que mostrarnos su gloria en una manera que la podamos comprender. Y si usted ve cómo Isaías lo describe, hermanos, y cómo nos puede llegar a sonar complicado, no vea otras descripciones aún más complicadas, ¿verdad?, que se ven en la escritura de la gloria de Dios. Pero Isaías comienza, hermanos, teniendo este encuentro con Dios y describe a nuestro Dios como un rey glorioso, tal como cantábamos ahorita, sentado, hermanos. Él ve el templo de Dios, y muchos piensan que Elías en espíritu, hermanos, vio el cielo, el lugar de habitación de nuestro Dios, y lo pudo contemplar como un templo, y nuestro Dios sentado en un trono sublime. Un trono sublime quiere decir, hermanos, sobre todo trono, sobre todo principado, sobre todo rey que se nombre rey. Este trono era más alto y sublime. Rey de reyes le llama la escritura. Y Isaías lo pudo contemplar, y dice que su presencia llenaba desde lo alto del trono, hermanos, cada rincón del templo. Sus faldas llenaban el templo, dice el profeta Isaías, y Isaías quedaba maravillado con eso. Y no voy a entrar en todos los detalles de este capítulo, pero quiero que veamos, hermanos, en el versículo 3 algo importante, porque tengo ahorita yo mi propósito, hermanos, de tratar de entender qué es la gloria de Dios. Y en este pasaje lo vemos, y vamos a ver el versículo 3 que leíamos. Dice que lo que vio Isaías, dice: y el uno al otro, viendo a los serafines, daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando vemos y oímos estos serafines, hermanos, glorificando a Dios, alabando a Dios, lo que vamos a ver esta relación primera entre la santidad de Dios y la gloria de Dios. Y vemos cómo estos serafines, al estar exaltando a Dios, lo que ellos exaltan es la santidad de Dios. Santo, 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 dicen ellos. Y vemos que es la misma, hermanos, forma de adoración que vemos en el libro de Apocalipsis. Aquellas multitudes, aquellos ancianos, todos los seres celestiales en el libro de Apocalipsis los vemos proclamar: Santo, Santo, Santo es nuestro Dios. Y aquí empezamos a entender. Ellos proclaman y alaban la santidad de nuestro Dios. Pero ¿qué es santidad? Podemos pensar, ¿verdad? Como se nos ha enseñado bien, santo significa separado, apartado. Y lo que estos seres celestiales proclaman cuando hablan de Dios es que Él es apartado totalmente, hermanos, de toda criatura. Si podemos hablar de categorías, podemos decir que Dios está en una categoría totalmente aparte que todas las cosas creadas, visibles o invisibles. Todas. Dice, Dios está aparte de eso. Dios es santo. Está mucho más allá, hermanos, que toda su creación. Y no solo se nos dice que es simple y sencillamente, hermanos, santo, apartado, un ser aparte totalmente, sino que se nos dice y se nos enfatiza que es muy, muy, muy apartado, muy santo. Se nos dice 3 veces santo, 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 hermanos. En la literatura bíblica, hermanos, el repetir algo 3 veces es hacer un énfasis en eso que estás diciendo. De manera que estos seres están diciendo: nuestro Dios es tan, 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 tan aparte de la creación. Mucho más que eso, es sublime más que eso. De manera que empezamos a entender una cosa, hermanos. Una cosa somos nosotros. Una cosa es la gloria del hombre, la honra del hombre. Una cosa es la belleza de la creación, por muy grande y majestuosa que se pueda ver. Pero otra cosa es la gloria de nuestro Dios. Él es apartado, totalmente distante, hermanos, en relación a nuestro honor y gloria, ¿verdad? A nosotros. Está más allá de eso. Ahora,
este énfasis que los seres celestiales dan, hermanos, es un énfasis que nosotros podemos aplicar correctamente y bíblicamente sin ningún problema a cada uno de sus atributos. Cuando hablamos y queremos conocer a Dios, decimos, pues vamos a estudiar los atributos de Dios, y hacemos bien en estudiar los atributos de Dios. Y cuando hablamos de su santidad, hermanos, su santidad es como esa marca, esa clase que le podemos estampar a cada uno de sus atributos. Podemos hablar, por ejemplo, hermanos, de su justicia santa. Su justicia, hermano, no es como la nuestra, su justicia es santa. ¿Qué significa? Apartado completamente, no es como la de nosotros, es infinitamente, hermanos, diferente la justicia de Dios a la de nosotros. De la misma manera, su ira es santa, su amor es santo, su bondad es santa, su poder es santo, su bondad es santa. Vemos, hermanos, que podemos pensar en la santidad de Dios, y si los serafines, los seres celestiales proclaman la santidad de Dios, es porque esta santidad de Dios es la marca en todas sus perfecciones. Usted puede ser justo, pero no justo como Dios. Dios está aparte totalmente. Usted puede amar, pero no podrá jamás ser amor como Dios es amor. Usted puede enojarse, pero su ira, para empezar, es pecaminosa, pero jamás podrá ser tan terrible y santa como la ira de nuestro Dios. Su santidad es la marca en cada uno de sus atributos, que lo ponen, hermanos, aparte de nosotros totalmente. Todo su ser es santo. Ahora, cuando vemos en Isaías a los serafines proclamar: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Pero pensamos, y el hermano John Piper nos lleva a pensar y a meditar, y dice: ¿por qué? Si está hablando de su santidad, de repente cuando dice toda la tierra está llena, no dice toda la tierra está llena de su santidad, sino que hay un cambio ahí en la palabra y en el término, y dice toda la tierra, por causa de su santidad, toda la tierra está llena de su gloria. Para entender esta relación, veamos, mire lo que dice el pastor John Piper. Cito al hermano en su sermón, ¿qué es la gloria de Dios? Dice: su santidad, empezamos tratando de entender su santidad, dice, es lo que Él es como Dios, que nadie más es. Es su cualidad de perfección que no se puede mejorar, que no se puede imitar, que es incomparable, que determina todo lo que Él es y que no está determinado por nada fuera de Él. Significa su valor infinito, su valor intrínseco, su valor infinito, su valía infinita. Así que, dice el hermano, la santidad de Dios es su grandeza, es su perfección. La santidad de Dios, hermano, nos proclama totalmente que es algo totalmente aparte de nosotros, pero además verdaderamente perfecto. Si algo existe, hermanos, perfecto, y si siquiera la palabra perfecto alcanza a describir las perfecciones de Dios, las virtudes de Dios, podemos decir: Dios es perfecto, y su santidad nos habla de eso, de su perfección. Pero entonces dicen los seres celestiales: toda la tierra, santo, 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 y toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, ¿qué es su gloria? ¿Cómo relacionamos? ¿Qué pasa de hablar y exaltar la gloria de Dios y su santidad y su perfección a la gloria de Dios y decir: la gloria de Dios llena toda la tierra? Lo que la palabra de Dios, hermanos, está tratando de decirnos es que Dios es santo, Dios es perfecto en todo su ser, completo y pleno, y hermanos, y es tan perfecto en todas sus virtudes, que esa perfección se despliega o Él emite, hermanos, un destello
glorioso, una luz gloriosa, y esa luz que Él emite, hermanos, la Biblia nos habla tantas veces de su gloria como un destello, una luz, pero esa luz, hermanos, es el destello de su perfección, es el destello de su gloria, cuando uno logra ver a Dios, no en partes, no solo su justicia, no solo su amor, no solo su ira, no solo su omnipotencia, no solo su conocimiento, su sabiduría. Cuando logras ver que no estás hablando de cosas en parte, sino que estás hablando del ser más glorioso y pones todo junto, viene un destello terrible de luz inmarcesible, como la Biblia nos dice que habita en luz inmarcesible. No, Él es la luz inmarcesible, y esa luz es su gloria, y esa gloria es el destello de su perfección que cruza, hermanos, cada partícula de este universo y baña todo con su gloria. Por eso dice, toda la tierra está llena de su gloria. Yo en algún momento me llegaba a preguntar, ¿por qué dice la Escritura que toda la tierra está llena de su gloria? Y decía yo, si no es cierto, hay hombres que no glorifican a Dios, hay mal, hay pecado por todos lados. Pero yo no había entendido esto. La gloria de Dios, el destello de su perfección, hermanos, baña toda la tierra. A pesar de que estamos en un mundo caído, hermanos, a pesar de nuestro pecado, el destello de la gloria de Dios cubre toda la tierra. De tal manera que podemos entender que así es como dice el salmista en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice, no hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es la razón también por la que Pablo dice a los romanos, porque Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No solo, hermanos, es que podemos ver a Dios y su gloria y su grandeza en las cosas creadas por ver la complejidad con la que están creadas. Ciertamente, cuando uno, hermanos, ve el cuerpo humano, por ejemplo, y lo complejo que es, uno no puede con objetividad llegar a creer y decir, esto es obra de la casualidad. Sino alguien grandioso tuvo que formar y planear este cuerpo y diseñarlo y darle vida, y ese fue Dios. Y podemos ver su gloria, hermanos, en todas las cosas en el mundo y en la creación. Puede pensar en lo más glorioso, en lo más grandioso que podamos ver, una estrella, el sol, una enorme masa de gases ardiendo, de cuya luz y fuerza, hermanos, Dios ha determinado que dependa la vida en este planeta y todo este sector del universo, ¿verdad? No sé, y no creo que haya vida en otras partes, pero si las hay, en esta Dios determinó mostrarnos a través del sol su gloria, y a través de eso, hermanos, darnos vida. Pero puede ver la gloria de Dios en el sol, pero también la puede ver, hermanos, en la hoja de un árbol, en una molécula pequeña simplemente, y la manera en cómo las cosas se mantienen unidas por el poder de su palabra. Podemos ver la gloria de Dios, hermanos, en todo lo que Él hizo. Pero, hermanos, no se trata solamente de pensar, Dios es glorioso porque mira lo que hizo, sino de entender continuamente la gloria de Dios es destellada. Es una luz, hermanos, que recorre nuestro universo y baña, hermanos, toda la creación con la gloria de Dios. Toda la tierra está llena de su gloria. Imagínese cómo debe ser ese Dios, esa perfección para alcanzar a bañar, como decía Isaías, sus faldas llenaban todo el templo. Está diciendo su gloria, su presencia, hermanos, llena todo el universo. No hay un lugar del universo donde la gloria de Dios no sea manifiesta y no alcance y no llegue el destello de su perfección. Este es nuestro Dios. Y lo que la Biblia nos está diciendo es, toda la creación grita
Un día grita otro y toda la creación te grita, mira cuán glorioso es Dios. Mira la gloria de Dios. La pregunta es, ¿tenemos oídos para oír? ¿Podemos ver? ¿Podemos percibir la gloria de Dios rodeándonos, inundando este universo? ¿O no alcanzamos, hermanos, realmente a contemplar esto? ¿O no lo habíamos oído, no lo habíamos entendido? Pero es necesario que lo entendamos y empecemos a ver este Dios grande y majestuoso que tenemos y glorioso, para no andar aferrados a un pie, a un colmillo, a una oreja. Mientras, hermano, no podamos ver esto y no podamos entender esto, no vamos a ver a Dios, el Dios glorioso que tenemos, y no vamos a poder responder a su dignidad y a su majestad como debemos, y no vamos a servirle como debemos, y no le vamos a honrar como debemos, y no va a tener en nuestra vida la prioridad que debe tener. Él solo es Dios. Pero hablemos no solo del destello de su gloria, hablemos de su majestad y de su grandeza, hermanos. ¿Qué tan grande es su perfección? ¿Qué tan grande es su grandeza? ¿Qué tan grande es su gloria? Porque dice Pablo, cada carne tiene su honra, cada rey tiene su gloria. Y a veces, hermanos, hablamos y decimos, oh sí, nuestro Dios es un Dios glorioso, pero a veces nos quedamos tal vez con la imagen de un rey humano, de un rey, de un presidente, el honor y la gloria que le damos a un presidente. Pero realmente, ¿qué tan grande es la majestad y la gloria de nuestro Dios? No basta solo ver que Dios es perfecto, no basta solamente ver que Dios es glorioso, sino que necesitamos profundizar y con atención ver lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, sobre la grandeza y la majestad de nuestro Dios, y dejar que eso que la palabra nos diga de Él, lo que Él ha revelado de Él, hermanos, llegue a nuestro corazón y nos maraville con el Dios que tenemos. Así que pensemos, hermanos, no solo en la gloria de Dios propiamente, sino en la majestad y la gloria de nuestro Dios. ¿Qué tan grande es su gloria? Dice, por definición, la palabra majestad significa grandeza. Precisamente cuando hablamos de la majestad de alguien, dice, se reconoce la grandeza de aquel a quien estamos diciéndole majestad. Como por ejemplo cuando había reyes, bueno, todavía hay reyes, por ejemplo, y a la reina Isabel hay que referirse a ella como su majestad, la reina Isabel. ¿Por qué? Porque se le atribuye honor, se le atribuye grandeza, se le atribuye gloria. Bueno, si eso hacemos con los seres humanos, ¿qué podemos pensar y decir de la grandeza de nuestro Dios? La Biblia declara la grandeza de Dios, hermanos, y usa diferentes tipos de palabras, pero todas nos están hablando de la majestad y la grandeza de Dios. La Biblia habla de Dios como alguien grande. La Biblia habla de la magnificencia de Dios, habla de la majestad de Dios, y son palabras intercambiables que nos muestran y hablan de la grandeza de Dios. Es así que vemos, por ejemplo, el Salmo 93, 1, que nos dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Pero dice, Jehová reina, y se vistió ¿de qué? De magnificencia. Y eso que dice, hermanos, en esta primera parte del verso tiene que ver con la segunda parte. Afirmó también el mundo. ¿Qué tan grande es Dios? ¿Qué tan grande es su majestad? ¿Qué tal es su grandeza? Dice el salmista, tan grande que Él fue quien creó y afirmó el mundo. Y sabe, no tuvo ni que moverse, fue con el poder de su palabra. ¿Qué tan grande es nuestro Dios? Tan grande que Él afirmó el mundo y no se moverá, porque con su poder fue afirmado. Se vistió de magnificencia. Dice también el Salmo 145:5, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y tus hechos maravillosos meditaré.
en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. ¿Qué tan grande es Dios? Dice aquí, tan grande que hace cosas maravillosas. ¿Qué es algo maravilloso? Una maravilla, hermanos, es algo que está fuera de lo extraordinario. Cuando decimos que alguien ha hecho maravillas, es porque decimos que ha hecho algo que está fuera de lo extraordinario, que no se suponía que se pudiera hacer. Pero aquí dice el salmista, Jehová se vistió de magnificencia tanto que hace hechos, maravillas, en las cuales yo meditaré. Hace obras extraordinarias que no se supone que nadie pueda hacer, por lo menos nadie creado. Pero ¿qué tanta es su grandeza? Tal es su grandeza que puede hacer lo que nadie más puede hacer. Segunda de Pedro 1:16 nos dice, porque no os hemos dado a conocer el poder de Dios y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y dice, recuerde, Pedro le decía yo, él vio al Señor Jesús transfigurarse y mostrarse en toda su gloria, y yo no sé qué habrá visto Pedro y se ha de haber tenido que cubrir los ojos, pero cuando vio la gloria de Cristo Jesús, su majestad, su grandeza, él no le importó más nada. Él dijo, Señor, hagamos enramadas y aquí nos quedamos para siempre. ¿Y su familia? ¿Y su esposa y sus hijos y su suegra? Porque hasta suegra se nos dice la Biblia que tenía. No importa nada. Cuando logras ver la majestad y la grandeza de nuestro Dios, hermanos, Él queda en primer y más alto lugar de honor. Y todo lo demás se desvanece delante de Él. Tal es su grandeza. La Biblia, hermanos, entonces muestra la santidad y la majestad de Dios, no en términos de la grandeza de Dios, no en términos de una distancia, separación, cuando nos dice que Él es aparte, no en términos de apartado en espacio, hermanos, sino en una clase totalmente más grande que nosotros, sublime, más de mayor grandeza, majestad y honor que cualquier ser humano. Por eso el Salmo 148, a mí me encanta el Salmo 148 y me oye citarlo continuamente. Dice, grande es Señor, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, de sublime alabanza. Pero hermanos, ¿cómo podemos alabar a alguien que no conocemos? Si atribuimos la gloria y atribuimos el honor, hermanos, en base a la dignidad que percibimos en las personas o en aquellos a quienes les llamamos majestad, ¿cómo podremos atribuirle correctamente a Dios la gloria y la honra de vida si no lo podemos contemplar, hermanos, en toda la hermosura de su santidad y en el destello de su gloria? Si no puedes, si no buscas, si no tratas de conocerle y entender lo que Dios es, porque Dios quiere ser conocido, porque Dios se ha revelado, y cierto, no podremos jamás verlo y entender toda su gloria, pero Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo, te voy a mostrar mi espalda. Nuevamente, no como que Dios fuera o tuviera espalda, sino le digo, Dios condescendientemente se muestra al hombre en maneras que lo pueda percibir. Y digámoslo así, el ver la espalda de Dios transformó totalmente la vida de Moisés y lo contagió de aquel destello que el pueblo veía a Moisés y no podía verlo y se tapaba los ojos. A Moisés, que solamente llevaba, hermanos, un reflejo del destello de la gloria de Dios. Dios quiere ser conocido como un Dios glorioso y majestuoso y grande, pero si no podemos y no alcanzamos, hermanos, a conmensurar la grandeza de la majestad de Dios, ¿cómo podremos honrarle apropiadamente? Estoy convencido, hermanos, vuelvo a decir que una de las razones por las que el cristiano batalla en su vida es porque no alcanza a entender y a contemplar la gloria de Dios. Es por eso, hermanos, que nuestra fe es débil y menguante y voluble, porque no tenemos la imagen de quién es Dios.
Es por eso que nuestro culto a Él muchas veces resulta mediocre. Y lo es, hermanos, perdónenme, pero a veces yo puedo ver que estamos aquí y yo mismo aquí adelante he estado muchas veces pensando y viendo otras cosas. ¿Y qué voy a hacer que siga, hermanos? Porque no entendemos lo que vinimos a hacer aquí. Vamos a ver más adelante también la gloria de Dios en la reunión de la iglesia, más adelante. Pero hermanos, ¿por qué rendimos muchas veces un culto mediocre a nuestro Dios? ¿Y por qué nos comportamos a veces de manera inadecuada en la reunión de la iglesia, que se supone que es la reunión de la iglesia delante del trono de Dios? Porque no alcanzamos a ver y a entender lo glorioso que es Dios y delante de quién te estás postrando y a quién se supone que vienes a adorar. Pero por eso es necesario conmensurar, tanto como la Biblia nos permite, hermanos, la grandeza de nuestro Dios. Si no, vamos a seguir batallando, hermanos, por decirlo de alguna manera, en nuestra vida. Porque ¿quién ha visto a Dios, hermanos? ¿Quién ha visto a Dios? Su mente no puede batalla para procesar esto. ¿Quién puede ver a este Dios glorioso? Los reformadores, los mártires, los discípulos de antaño, los padres de la iglesia, los mártires de los primeros siglos, los discípulos, los apóstoles, fueron capaces de rendir su vida porque sabían a qué Dios honraban y a qué Dios adoraban y que Dios estaban sirviendo, y que no podían por ninguna manera poner nada por encima de Él. Los romanos obligaban a los cristianos a que intentaban hacerlos proclamar: César es Señor, César es Dios, pero no podían, ni siquiera era que no querían. ¿Usted cree que no querían vivir? Lo que pasa es que habían contemplado la gloria de Dios y no podían poner nada por encima de la gloria de nuestro Dios. Es mejor morir que poner en nuestro corazón algo por encima del glorioso Dios que tenemos. ¿Pero por qué lo pudieron hacer? Porque pudieron conmensurar la grandeza del Dios al que servimos. Los reformadores y todos, hermanos, vivieron esto. Calvino era un apasionado también con la gloria de Dios. Si él habló tanto de la soberanía de Dios, es porque primero pudo ver la gloria de Dios. Si Lutero se atrevió a decirle a toda la maquinaria romana: no puedo retractarme, es porque vio la gloria de Dios a través de su palabra y dijo: soy preso de la palabra de un Dios glorioso y no puedo retractarme. ¿Entiendes por qué fallamos? ¿Entiendes por qué esto es importante? Si no tenemos un Dios glorioso, vamos a fallar continuamente. Nos vamos a desanimar, las pruebas nos van a vencer, la persecución nos va a atemorizar, vamos a renegar a Dios, te lo aseguro. Pero si tu Dios es así de grande y glorioso, nada nos podrá detener. Sigo adelante. Ahora, también debemos de pensar y considerar, hermanos, cómo la Biblia nos ayuda, hermanos, a pensar, a conmensurar correctamente la majestad y la grandeza de nuestro Dios. Dios quiere ser conocido como lo que es glorioso, grande, majestuoso. La Biblia nos ayuda a eso. Y el hermano teólogo J.A. Packer, en su libro Hacia el conocimiento de Dios, no voy a citar nada, pero tomo esto de él, hermanos, que nos da un consejo y nos muestra cómo la Biblia nos ayuda a captar la imagen de la grandeza de Dios a través de la palabra de Dios. Y él dice, la Biblia nos lo muestra de dos maneras. Número uno, dice, tú tienes que eliminar de tu pensamiento todo límite que acostumbramos ponerle a Dios. Quítale a Dios todos los límites, y ese es la persona de Dios.
Por ejemplo, podemos ver el Salmo 139, hermanos, que no lo voy a leer todo, pero en el Salmo 139 usted encuentra que el salmista habla y decía: has entendido, por ejemplo, desde lejos mis pensamientos, y nos habla de un conocimiento infinito de Dios. Es este salmo, hermanos, que nos dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y nos habla de la omnipresencia de Dios. Dice: si me subo a los cielos, ahí estás tú. Si desciendo a los abismos, a lo profundo, ahí estás tú. ¿Dónde me escondo de tu presencia? Es la grandeza de la persona y la presencia de Dios en todo lugar. Y conocemos, hermanos, la escritura que nos dice que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente. Todo lo puede, todo lo sabe, está en todo lugar, todo lo ve. A veces, hermano, cuando está uno a punto de cometer pecado, hermanos, y pecar contra Dios, basta recordar esto: Dios es omnipresente y todo lo ve, y donde quiera que yo estoy, Él está. Y dime, ¿te atreverías a pecar y hacer las cosas que sabes que no debes de hacer si Dios está parado a un lado de ti? No lo haríamos. Si lo pudiéramos ver visiblemente junto a nosotros, jamás lo haríamos. Pero si entendemos lo grande que es nuestro Dios, hermanos, si le quitamos los límites a nuestro Dios, como Él se ha proclamado un Dios sin límites, vamos a entender la grandeza de nuestro Dios. Mire, solamente por ver un poquito, quería que viéramos el libro de Job, capítulo 38. Pero vamos directamente mejor a Isaías 40, versículo 12. Y Dios declara su grandeza. Si puede, le recomiendo, hermanos, le pido que en casa usted también le dé una leída a Job 38 y vea la grandeza y la majestad de nuestro Dios sin límites. Pero dice Isaías 40, 12: esto hasta lo hemos cantado, hermanos. Pero piense, dice la escritura: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Y se refiere a las aguas de los mares, no a simples ríos o charcos, hermanos. ¿Quién mide las aguas de toda la tierra? ¿En dónde dice? En el hueco de su mano. Y los cielos con su palmo, con 3 dedos junta todo el polvo de la tierra, y pesa los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién, hermanos, enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado, para ser enseñado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? Dice: he aquí las naciones le son como gota de agua. Piense, ¿qué tan grande es Dios? Dice: las naciones le son como una gota de agua que cae del cubo, y como el menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Ahora vea esto, versículo 18: ¿a qué pues haréis semejante a Dios, y qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca a un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os han dicho desde el principio? ¿No os han enseñado? ¿No ha sido enseñado desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores, los hombres, son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Y dice el Señor: ¿a qué pues? Piensa en todas estas cosas y luego pregúntate:
¿A qué pues entonces me haréis semejante? Dice el santo. Uno de los problemas con la idolatría, hermanos, y por eso creemos, ¿verdad?, que la idolatría es pecado y una ofensa contra Dios, aun cuando pretendemos hacer una imagen del Dios verdadero. Si supiéramos cómo es Jesús, cómo fue físicamente, y quisiéramos hacer una imagen de Él, aún eso es pecaminoso. ¿Por qué? Yo siempre he hablado con esto cuando hablo con personas, ¿verdad?, principalmente católicos, sobre lo malo de las imágenes, y es esto que el Señor está hablando aquí. El problema con las imágenes, hermanos, es que le ponen límites a Dios en tu mente. Dile, y lo digo con respeto y con amor, pero llamando al conocimiento, dile a un católico romano, piensa en Jesús, ¿y sabes en qué va a pensar? En su imagen del Sagrado Corazón de Jesús, o va a pensar en su imagen del Cristo crucificado, y ese es su Dios. Pero dile a un creyente verdadero que ha podido ver la gloria de Dios, y dile, piensa en Dios, y su mente va a explotar, tratando de conmensurar un ser sin límites y diciendo, mi Dios, lo único que podremos decir es, mi Dios es grande, es glorioso, es majestuoso y es sin igual. Pero por eso luego oímos decir a las personas, Diosito, porque en su mente su Dios es del tamaño de una imagen. En su mente su Dios se representa fácilmente en una imagen, lo limita a tiempo, a espacio, a forma, pero nuestro Dios no tiene límites. Por eso el Señor pregunta, entonces, ¿a qué me vas a hacer semejante? La cosa más gloriosa que puedas crear, lo más bello que puedas crear, es un insulto para mí porque no alcanza a reflejarme. Es mejor que trates en tu mente y en tu corazón de ver mi gloria, como yo te la muestro, a que trates de plasmarme en una figura insultante para mí. Por eso dice el hermano Ipaquer, ¿quieres conmensurar la grandeza de Dios? Quítale todos los límites. Quita todos los límites, porque nuestro Dios no tiene límites en su ser. En segundo lugar, dice el hermano, ¿quieres conmensurar la grandeza y la majestad de Dios? Dice, mírala representada en poderes y fuerzas que solamente al verlas o oírlas nos aterran a nosotros. ¿A qué se refiere el hermano? Mírala representada en poderes y fuerzas que solo de verlas nos aterran. Bueno, dice la palabra de Dios, por ejemplo, que Él, nuestro Dios, es como un fuego consumidor, Deuteronomio 4:24, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Y cuando hablamos, hermanos, de Dios como un fuego consumidor, no te imagines el incendio de una casa, no te imagines el incendio de un auto. Puedes tal vez empezar a aproximarte cuando vemos las noticias de estos incendios que continuamente suceden en California. Y cómo la gente se asusta y se aterra porque el fuego consume todo, y casas, y carros, y bosques, y árboles, y animales, y personas, y los bomberos se esfuerzan y no pueden contener aquel fuego consumidor. Mi Dios es mucho más grande que ese fuego consumidor, pero lo ves y te aterras. Háblale a un californiano de incendio y de fuego y va a sentir en su corazón el temor. Piensa en el sol. Decía yo, esa inmensa bola de fuego a la cual ni siquiera podemos acercarnos. Una imagen tal vez más apropiada de nuestro Dios, al cual en su gloria y en nuestra pecaminosidad no podemos ni siquiera acercarnos. El fuego de su santidad nos consumiría inmediatamente. Dice también la Escritura que su voz es como un trueno. Ezequiel 43, versículo 2 dice, y aquí la gloria del Dios de Israel, como la gloria de Israel que venía de la parte del oriente, y su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Y dice, el profeta está hablando, dice que vio la gloria de Dios venir, y la voz, el sonido de Dios al acercarse, hermanos, dice que era como el sonido de muchas aguas. Otras versiones dicen, su voz era como el estruendo de muchas aguas.
leído artículos, reportajes o documentales hay ocasiones los hombres construyen presas enormes que almacenan cantidades increíbles de agua y hablan de cómo cuando aquellas presas se llegan a romper, dice, se oye cuando el agua viene y viene arrasando con todo. Dice, nuestro Dios cuando llega y cuando se hace presente, dice, su andar, el andar de su gloria, el sonido de su voz, al acercarse simplemente se oye como sonido de grandes inundaciones. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en alguna inundación o ha oído el sonido de una corriente grande y fuerte. Dice, como tal es nuestro Dios. Pero creo que la imagen más clara, el poder más terrible, hermanos, que a veces podemos ver y enfrentar y contemplar, que nos llena de temor y nos habla un poco, solo un poco, de la grandeza y la majestad de nuestro Dios, es el sonido de los truenos en medio de una tormenta. Si vamos a Job 37, ahora sí a Job. Job capítulo 37, hermanos, versículos del 1 al 13. Y dice, por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estruendo de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella, después de la luz, brama el sonido y truena él, Dios, con una voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, nada lo detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan, llegando también a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, es su tierra, le pertenece a Él. Y otras por misericordia las hará venir. Y Job, Dios hablando aquí en Job, hermanos, nos muestra lo terrible de su majestad y cómo lo podemos conmensurar o empezar a entender, hermanos, cuando contemplamos una tormenta terrible. Y lo tenemos bien cerquita y lo acabamos de ver. Y no me diga que usted no sintió miedo cuando la tormenta que acaba de destruir la ciudad cayó sobre nosotros prácticamente. Y los truenos, hermanos, aterrorizaban, conmovían el corazón de todos. Estoy seguramente, mi pequeño hijo Benjamín decía, Dios está hablando, y yo le decía, sí, Dios nos está hablando. Y ver los vientos fuertes, hermanos, y la fuerza de aquello, no me diga que no conmovió su corazón. Bueno, imagínese eso es una sombra de la grandeza de nuestro Dios. Cuando Él habla, dice, su voz es como un trueno, pero es como un trueno, es mucho más fuerte y mucho más potente y más glorioso y más grande que eso. Los hombres que llegaron a presenciar la gloria de Dios caían siempre rendidos delante de Él. Dice el apóstol Juan, sentí que me desmayaba, me sentía desfallecer. Isaías dijo, ay de mí, que voy a morir seguramente. La terrible majestad de Dios. La próxima semana, si Dios nos permite, hermanos, vamos a ver la terrible hermosura de la gloria de Dios en el Sinaí. Y el corazón de los hombres temblando y derritiéndose delante de la grandeza de nuestro Dios, mostrada apenas como una sombra, haciendo temblar un monte.
Vamos a verlo, pero hermano, hoy quiero que vea esto. La grandeza y la majestad de nuestro Dios. La gloria de Dios es el destello de su majestad, de su perfección. La gloria de Dios es su presencia perfecta y santa bañando toda la tierra. Él está más allá de todo nuestro entendimiento, pero Él quiere que le conozcamos. Y si no, hermanos, podemos contemplar este Dios glorioso. Si tú no tienes este Dios grande y majestuoso y glorioso, entonces no estás adorando a Dios como debe y no le estás atribuyendo la gloria de vida. Y por eso creo yo, hermanos, que vivimos batallando y nuestra fe mengua y los problemas nos tumban y las pruebas nos hacen sufrir y dudar. Y por eso nuestro culto, cuando venimos y nos reunimos, es a veces mediocre, a veces es distraído, a veces, hermanos, pero no alcanza a ser la honra digna y debida a nuestro Dios, porque no hemos visto a ese Dios glorioso. ¿Cómo lo remediamos? Nos dice el hermano de Packer, 2 cosas, hermano. Entiende lo que la palabra de Dios dice. Quita de tu mente todo límite a la persona de Dios. Deja que tu mente explote si es necesario, pero no reduzcas a Dios a los límites que tú puedas concebir. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Y en segundo lugar, teme a Dios. Observa la grandeza de los poderes que nos hacen a nosotros temblar. El fuego, el agua, los truenos, hermanos, conmueven nuestro corazón. ¿Qué crees que sentirías si de repente la voz de Dios se dirigiera directamente a ti y te llamara por tu nombre? ¡Carlos! No podrías ni mantenerte en pie. Sin embargo, cada domingo venimos y decimos que nos presentamos delante de Él, menospreciando su gloria, menospreciando su grandeza y su majestad, ofreciendo un culto, hermanos, que no es digno de Él. Es por eso que nuestro Señor Jesús decía, todo el que adore al Padre tiene que adorarle en espíritu y en verdad, contemplándolo en su gloria, contemplándolo en su majestad. Hermanos, si hemos de servir a Dios como debemos, si hemos de honrar a Dios como debemos, si hemos de vivir para la gloria de Dios, necesitamos entender qué es la gloria de Dios, el destello de su perfección, y necesitamos entender su grandeza y su majestad. Si tú logras hacer eso, tu vida va a cambiar, porque no podrás poner nada por encima de Él. Su mente, tu corazón, el Espíritu mismo dentro de ti te hará imposible. Ya ni aunque quieras, podrás poner nada por encima de la gloria de Dios, de la honra de vida a Dios, de tributar la honra de vida a nuestro Dios. Estoy hablando, hermanos, de un cambio total en nosotros como creyentes. Hemos sido salvos, pero tanto que hay para conocer a nuestro Dios. Vamos a hablar, decía, de la gloria de Dios en la alabanza de su pueblo cuando se congrega, la gloria de Dios en la salvación, el vivir para la gloria de Dios, lo que significa vivir para la gloria de Dios. Necesitamos entender todo eso si vamos a honrar a Dios como es debido. Ahora, ¿tenemos opción? ¿Puedes tú decir, no, yo mejor así me quedo como estoy? La respuesta es no. No. Si tú has creído y has sido salvo, no tienes opción. La otra opción, hermanos, es degradar a Dios en lo que queramos, a la imagen que queramos, al nivel que queramos, pero no será el Dios glorioso, no será el Dios salvador. Y al fin de cuentas, hermano, tendremos un ídolo que nos llevará al infierno y a la condenación. No hay opción. O servimos a este Dios glorioso que nos ama y que se quiere dar a conocer a nosotros, o estamos apartados y destituidos de la gloria de Dios. Bueno, así que oremos a Dios, hermano. No tienes un Dios pequeño, no tienes un Diosito. Grande es el Señor